¿Son los alimentos transgénicos una amenaza para nuestra salud y el medio ambiente? ¿O son una herramienta clave para combatir el hambre en el mundo? En México el tema ha generado un gran debate tras la decisión de la presidenta de prohibir el uso del maíz transgénico. En este video exploraremos qué son los alimentos transgénicos, los mitos y realidades que los rodean y si realmente el maíz transgénico es malo para la salud. Acompáñanos para descubrir qué dice la ciencia. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente en un laboratorio. Esto significa que se les han añadido genes de otros organismos para darles características específicas. Por ejemplo, este tipo de alimentos puede resistir plagas o enfermedades, soportar condiciones climáticas adversas como sequías y mejorar su contenido nutricional. El maíz transgénico es uno de los más conocidos. Algunas variedades están diseñadas para resistir insectos, mientras que otras son tolerantes a ciertos herbicidas, facilitando su cultivo. Aunque los transgénicos están presentes en la agricultura desde hace más de 30 años, existen muchos mitos alrededor de ellos. Veamos algunos. Mito número 1. Los transgénicos son dañinos para la salud. La realidad. Numerosos estudios científicos revisados por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la FAO han concluido que los alimentos transgénicos aprobados son seguros para el consumo humano. Hasta ahora no hay evidencia de que provoquen enfermedades o daños a largo plazo. Mito número 2. Son menos nutritivos. La realidad. Los alimentos transgénicos tienen el mismo valor nutricional que sus contrapartes convencionales. De hecho, algunos están diseñados para ser más nutritivos, como el arroz dorado, que contiene vitamina A para combatir la desnutrición. Mito número 3. Causan alergias o cáncer. La realidad. Antes de aprobar un transgénico se realizan pruebas rigurosas para descartar que cause alergias o enfermedades. Las teorías que los relacionan con el cáncer no han sido respaldadas por evidencia científica sólida. No hay datos contundentes de que este tipo de alimentos causen cáncer o alergias. Por otro lado, los alimentos transgénicos tienen beneficios importantes. Revisemos algunos. Están relacionados con una mayor producción agrícola, permiten alimentar a más personas con menos recursos, fomentan la reducción del uso de pesticidas. Algunos transgénicos están diseñados para resistir plagas de forma natural, por lo que no es necesario aplicarles químicos dañinos como los pesticidas. Tienen gran adaptación al cambio climático. Pueden crecer en condiciones extremas como suelos secos o salinos. En países con altos índices de inseguridad alimentaria, estas ventajas pueden ser determinantes para proveer de alimentos a los más necesitados. Ahora, revisemos el caso del maíz transgénico en México. En México, el maíz tiene un lugar especial. No solo es la base de nuestra alimentación, sino también un símbolo cultural y patrimonial. En 2020, el gobierno mexicano anunció un decreto para eliminar gradualmente el uso del maíz transgénico y el herbicida glifosato. Los motivos principales fueron el proteger la salud pública, preservar las variedades nativas de maíz y evitar la dependencia de empresas extranjeras. Pero esta decisión ha generado una fuerte polémica. Aquí la pregunta clave es, ¿el maíz transgénico es malo? La evidencia científica dice que no hay pruebas concluyentes de que sea dañino para la salud. Los transgénicos, incluido el maíz, pasan por estrictos controles antes de ser aprobados. La FDA en Estados Unidos, la EFSA en Europa y otras agencias internacionales han declarado que el maíz transgénico es seguro para el consumo humano. Sin embargo, algunos críticos señalan que los estudios deben ser más exhaustivos y a largo plazo para despejar cualquier duda. Por lo tanto,
El debate sobre el maíz transgénico en México tiene dos caras. Los argumentos a favor de la prohibición son, entre otros, la biodiversidad. México es el centro de origen del maíz, con miles de variedades nativas que podrían estar en riesgo de contaminación genética. La soberanía alimentaria. Se busca evitar depender de semillas controladas por corporaciones extranjeras. La precaución. Aunque no hay evidencia de daños, algunos creen que es mejor prevenir afectaciones a la salud de los mexicanos. Ahora, los argumentos en contra de la prohibición son, entre otros, el impacto económico. El maíz transgénico es más barato y eficiente, y su prohibición podría elevar los costos de producción. El comercio internacional. La decisión ha generado tensiones con socios como Estados Unidos y Canadá que producen maíz transgénico. La evidencia científica. No hay pruebas contundentes de que el maíz transgénico sea dañino. Entonces, ¿cómo equilibrar ciencia y tradición? El debate sobre el maíz transgénico en México va más allá de la ciencia. También se trata de proteger nuestra identidad cultural y la biodiversidad. La clave está en encontrar un equilibrio. Necesitamos apostar por la investigación científica, fomentar prácticas agrícolas sostenibles y promover el diálogo entre todos los sectores, científicos, agricultores y consumidores. Lo importante es llegar a una decisión que beneficie a los mexicanos y que no solo sea una posición política. El maíz transgénico no es ni un villano ni una solución mágica. Como todo, tiene ventajas y desafíos. Lo importante es basar nuestras decisiones en evidencia científica y pensar en el bienestar de las personas, el medio ambiente y nuestra cultura. Pero, ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? ¿Están a favor o en contra de los alimentos transgénicos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.